19 minutos nos separan, no, han pasado ya de las 10 de la mañana en esta jornada bastante fresca por aquí, por el lado de la ciudad de Plotier. Actualizamos los datos del clima, 5 grados la temperatura actual, la máxima de hoy va a estar alcanzando los 12 grados, Y como cada viernes, nosotros le vamos a dar la bienvenida a quien justamente nos permite tener una visión mundial de lo que va sucediendo en nuestro querido planeta tan convulso. Y le damos la bienvenida a nuestro colega Tadeo Castiglione. Hola Tadeo, ¿cómo estás? Feliz viernes para vos. Muy buenos días, querido Bruno. Feliz viernes también para vos y para nuestra querida audiencia. Y bueno, como siempre, un enorme placer. Bueno, sin dudas, la mayoría diría de los portales y de los que justamente se dedican a poder visibilizar lo que va sucediendo en el mundo, creo que sin dudas la mirada estuvo puesta en este país tan chico, ¿no?, de la región, pero tan importante y con tantos intentos, ¿no?, de golpe de Estado como es nuestro país hermano de Bolivia. Me surgen infinidad de dudas. Esto creo que podríamos tener un programa dedicado exclusivo a esto, pero seguramente con el paso de las horas también que han sucedido post intento de golpe de Estado, hay un poquito más de claridad quizás. Nos gustaría saber cuál es tu mirada, cuál es tu análisis con respecto a esto que ha sucedido en Bolivia con este intento de golpe de Estado al presidente Luis Arce. Bien, primero que nada, querido Bruno, como siempre, sacar conclusiones cuando el hecho todavía está un poco caliente, vamos a decirlo, es sumamente complicado. Pero creo que para entender la razón del golpe, primero hay que comprender cuál es la actualidad política de gran tensión interna en Bolivia. En Bolivia actualmente existe una gran interna entre el presidente Luis Arce y el MAS, el Movimiento al Socialismo, y el que era el tutor y quien puso al presidente Luis Arce de alguna u otra manera, que fue el presidente Evo Morales. Hay una gran interna Interna. Ujú. con acusaciones de un lado y del otro. Evo Morales no se puede volver a presentar a la presidencia, la constitución así claramente lo dice, la misma constitución que hizo Evo Morales. Evo Morales dice que como no terminó su último mandato, no se cumplieron los 5 mandatos que él tiene, sino que todavía tiene habilitación de una. Recordemos el golpe de Estado que sufrió Evo Morales. Entonces, la Corte Constitucional le dio la razón al presidente Luis Arce, se descartó la candidatura de Evo, pero Evo quiso también adueñarse del partido y bueno, ahí entre idas y vueltas es la situación muy convulsa dentro de el partido gobernante en Bolivia de cara a las elecciones del año próximo. En medio de esta situación, una oposición que se trata de reorganizar también en torno a nuevos dirigentes para dar un batacazo electoral. Y en medio de este panorama también convulso, hubieron algunos problemas económicos. No estamos hablando de una gran inflación, pero en un país sumamente estable económicamente como lo es Bolivia, que te aumentan algunos precios, alguna inestabilidad interna, lógicamente esto perjudica al gobierno y es lo que se estuvo viendo en las últimas semanas. Y bueno, antes de que se dé este golpe de Estado, el general Zúñiga, el comandante del ejército, había empezado a hacer declaraciones a lo largo de la semana bastante subidas del tono, algo que no corresponde a un general, diciendo que bueno, que él no va a permitir que Evo Morales vuelva a la presidencia. Y se empezaron a encender ciertas alarmas internas en Bolivia hasta que este general, bueno, terminó haciendo esta intentona de golpe de Estado. Ahí estamos viendo las imágenes, pero un intento de golpe de Estado sin ejército, más allá de la unidad del comandante. Ninguna de las ramas de las Fuerzas Armadas se plegaron a esta intentona. No hubo grandes violencias ni choques armados, lo cual, bueno, gracias a Dios fue algo notable. Y el presidente Arce se vio fortalecido en esta acción debido al masivo apoyo popular que tuvo y la cohesión total de las Fuerzas Armadas a la Constitución Nacional de Bolivia. Hay que entender que ningún general se mueve en estos ámbitos
porque se le ocurrió de la noche a la mañana que, bueno, voy a tomar el poder o que puedo presionar al comandante en jefe del ejército, que es el presidente de la República. Creo que esto es necesario también entender que existen detrás de estas cuestiones siempre otros intereses, y más en un país sumamente estratégico y con recursos estratégicos como lo es Bolivia. Se hablaba en las últimas horas sobre una operación de inteligencia, alguien que le haya implantado esta idea a este general de que sí iba a tener éxito y que iba a recibir el apoyo de la comunidad internacional y de la oposición boliviana, algo que no se dio y quedó en offside, pero lo que esto hace es que las instituciones en Bolivia se ven perjudicadas y que esta interna entre Evo Morales y el presidente Luis Arce quede aún más complicada, y más después de las declaraciones de este general diciendo que fue el mismísimo presidente que lo envió a hacer un autogolpe. Bueno, ningún general que esté dispuesto a sacrificarse por el presidente a hacer un autogolpe, lo primero que va a hacer cuando lo arresten es acusar al presidente que lo convenció para hacer un autogolpe. Es algo totalmente fuera de lógica. Pero bueno, es lo que se estuvo diciendo, algunos medios dieron crédito a eso, pero más allá de esta situación de crisis internas, también siempre es necesario comprender el momento a nivel internacional. El presidente boliviano estuvo la semana pasada en Rusia, pidió ser parte del BRICS. Rusia está instalando una central nuclear de alta generación, una de las más modernas en toda América, en Bolivia. Empresas chinas están explotando el litio boliviano y por orden del presidente no se extrae el litio, sino que se fabrican las mismísimas baterías en Bolivia y luego se exportan. Entonces, en estas disputas en las cuales la comandante, la generala, mejor dicho, del Comando Sur, Laura Richarlison, cuando estuvo aquí en Argentina hace un par de meses, dijo nuestros recursos naturales. Sí. Hablando del litio, tanto de Chile como de Argentina y el de Bolivia, como de su propiedad. Bueno, hay que entender que todos estos acontecimientos no son casualidades, no se dan esporádicamente o porque el general se le subieron los humos o lo que sea, sino que siempre hay alguna razón de fondo, y el mismísimo gobierno boliviano dijo en estas horas que está investigando si acaso hubo una mano negra detrás de toda esta asonada golpista, que fue rápidamente neutralizada. Creo que pocas veces en América se ha neutralizado un golpe de Estado Tan en tan rápido, ¿no? pocas horas, Sí. lo cual demuestra también el apoyo popular que tiene el presidente Luis Arce y el respeto a la constitución de todos los factores de la Fuerza Armada. Estos son cuestiones muy interesantes para analizar, que, bueno, toda la región inmediatamente condenó este golpe de Estado. Todos los países limítrofes condenaron este golpe de Estado a excepción de uno. Y bueno, aquí en Visión Mundial siempre hablamos del mundo y también hablamos de Argentina, y esto tiene que ver con Argentina también, la cual esperó a que los resultados finales, Claro. para opinar. Terminó el partido y Pues recién ahí salieron a opinar, ¿no? claramente, lo cual marca una gravedad institucional, porque ¿qué hubiera pasado si verdaderamente el golpe triunfaba? ¿Acaso el gobierno argentino iba a reconocer un golpe de Estado en un país limítrofe? Son cuestiones muy llamativas. Incluso varios portales sacaron que hubo una discusión de casi 3 horas por teléfono entre la canciller Diana Mondino y el presidente para ver qué se hacía en este caso. Y el primer comunicado que se saca es muy ambiguo, sin color, sin condenar ningún golpe. Dice hay que respetar la democracia, pero no dice ni qué país, ni qué fue Claro, lo que pasó. eso, perdón que te interrumpa, pero eso, ni siquiera nombran a Bolivia, eso es lo principal. Y lo segundo es esto, ¿no? Sale el canciller cuando la mayoría de los países, y diría todos los países limítrofes, fueron los presidentes, los mismos presidentes. En este caso, acá en la Argentina fue el expresidente Alberto Fernández, que pareciera que funciona como canciller todavía. Fueron los únicos que salieron oficialmente a expresar. Por el lado de la Argentina fue solamente la Cancillería. Exactamente, incluso hasta la OEA condenó el golpe de Estado, Estados Unidos, todos dijeron, no solo no tenemos nada que ver, supuestamente, sino que hasta desconocemos este movimiento que se está realizando. Y que Argentina haya sido el único a nivel regional que se demoró excesivamente, porque los hechos se fueron arrastrando durante horas, Sí. fue muy llamativo.
la comunidad boliviana en todos los sectores de Argentina, incluso la que tenemos aquí en presencia en la provincia de Neuquén. Recordemos que el expresidente Evo Morales estuvo en Centenario, si mal me equivoco, hace un par de años, hace 2 o 3 años, y hay una presencia de la comunidad muy fuerte. Ellos mismos incluso sacaron un comunicado condenando todos estos hechos antes de que el mismísimo gobierno nacional sacara un comunicado. Son cuestiones muy llamativas, pero que también hace a nuestra América y a las relaciones de hermandad con los países vecinos, o no tan hermandad en algunos casos, pero que se dan en estas disputas. Esto no es la Copa América de Fútbol donde podemos Sí. criticar y hacer chistes uno con otros. Estos son algunos asuntos más serios, pero bueno, hay que ver también la calidad que se está dando. Y más o menos creo que para sacar conclusiones de este golpe de Estado podemos decir que siempre hay sectores interesados en desestabilizar ciertos países, y también, bueno, a nivel interno en Argentina, un error nuevamente de la Cancillería que venimos marcando tanto en este programa como también, querido Bruno. No es que nosotros seamos en contra del gobierno actual, sino que, si tú te acordarás, el año pasado en otros programas que hemos tenido, también éramos muy críticos con respecto al actuar de la Cancillería argentina, la cual siempre últimamente viene con una mirada muy errática. Totalmente. Y creo que esto profundiza aún más, ¿no? Esta cuestión de la Argentina, cómo se va parando en un mundo que evidentemente lo estamos viendo, ¿no? Siguen habiendo muchos movimientos, como lo mencionás vos, Tadeo, no son fortuitos, no se dan porque sí, sino porque justamente las piezas del tablero de ajedrez se siguen moviendo, y la Argentina pareciera que todavía no logra comprender la gravedad, si se quiere, o la importancia de lo que está pasando, y no logra ubicarse de manera... yo no sé si decir correcto, porque depende de dónde uno se pare, puede hablarlo como correcto, pero sí de una manera firme, por lo menos, ¿no? Tener ciertas cuestiones que den firmeza ante esto, y hay solamente cuestiones dubitativas. A mí me sorprende mucho... lo mencionamos, ¿no? Esto se viene arrastrando de hace años, ya que el gobierno argentino no tiene una cuestión centralizada o nucleada de cómo se tiene que mirar hacia afuera y cómo se tiene que leer lo que va pasando afuera. La verdad que es sorprendente. Quería preguntarte en esta cuestión de la interna entre Luis Arce y Evo Morales. ¿Cuándo son las próximas elecciones en Bolivia? ¿En qué año se realizan las elecciones? Y si esto complica un poco la situación de Evo Morales, fortaleciendo la de Luis Arce, o a la inversa, debilita un poco a Arce y lo fortalece a Evo Morales. ¿Cuál es tu lectura? Las elecciones se celebran el año próximo, si mal me acuerdo, en los primeros meses del año próximo, por lo cual siempre se están ahí disputando las internas. Em, Evo Morales lo que tiene es la reserva moral del país, lo que él hizo, su historial, la representación de los sectores marginados, de los sectores indígenas, de los sectores populares, y también de lo que podríamos llamar los sectores gremiales. Recordemos que él viene del trópico de Cochabamba, y toda la lucha por las diferentes producciones que realizan en Bolivia, principalmente la cocalera. Y del otro lado, un Luis Arce que también viene de sectores populares, pero que siempre mantuvo un estatus más de la clase media, y logró importantes incluso avances en su gestión. No es que fue todo 100% contrario a lo que hubiera hecho Evo, pero acá hay un problema tal vez de apellidos más que de otras cuestiones. Creo que cualquier golpe de Estado, intento de golpe de Estado, lo primero que hace es atentar contra la legislación actual. Entonces esto debilita en gran manera las instituciones del Estado, pero a la figura presidencial, después de tal victoria y tan exitosa en muy poco tiempo, yo creo que se ve un Luis Arce más fortalecido, y un Evo Morales que hay que esperar las reacciones. Hasta el día de hoy no ha hablado públicamente sobre cómo continúa esta interna dentro del MAS, del Partido Movimiento al Socialismo de que dirige Bolivia. Y hay que ver también si acaso se llega a alguna especie de acuerdo para una unidad en candidatura en torno tal vez al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, que ha sido una de las figuras que responde tanto a Evo como a Luis Arce, y de alguna manera un canal comunicador entre ambos. Creo que eso sería algo muy positivo para Bolivia.
y que estas internas lo único que hace es profundizar una grieta incluso dentro del sector gubernamental y que no va a traer buenos beneficios para el país si continúan jugando de esta manera. Creo que Mm. esto fue llamativo, lo de este general, por lo cual creo que hay cuestiones que hay que sobreponer, primero los intereses de la patria que los egos personales. Totalmente. En esto también iba a preguntarte por qué históricamente, entiendo que los recursos naturales sin dudas en un país como, como Bolivia son preponderantes, ¿no? Pero tiene, por ejemplo, una contra que es no tener una salida al mar, por ejemplo, que le limita en cuestiones comerciales también mucho, ¿no? Pero ¿cuál realmente? Porque estratégicamente no sé si geográficamente ubicado dentro del continente, si uno lo mira en el mapa, no sé si cuánta estrategia geopolítica puede llegar a tener Bolivia, pero ¿por qué tiene tanta capacidad de recibir tantos golpes de Estado? Leía por ahí que era uno de los países con mayor cantidad de golpes de Estado. Dije, yo suponía que algún país de África, pero Bolivia encabeza un ranking lamentable. ¿Se da por algo en particular? Bien, hay varios factores en esto para entender. Primero que tiene una región agrícola muy próspera, toda la zona de Santa Cruz de la Sierra es fenomenal. Vos tirás una semilla y nace y tenés 3 cosechas garantizadas al año. Tres. En Argentina son 2 rotativas, en Bolivia son 3 cosechas al año. Esta tierra en Santa Cruz de la Sierra. Incluso si analizamos las noticias, siempre hubo un movimiento casi separatista de Santa Cruz de la Sierra. El gobernador Ujú. de Santa Cruz de la Sierra está preso hace ya un poco más de un año por un intento de golpe de Estado y desestabilización también. Entonces vemos que hay una llamativa en ese eje de en lo agrícola, en lo productivo, Santa Cruz de la Sierra siempre hasta casi es la mitad del PBI de Bolivia. Lo otro es el Salar de Uyuni y todo lo que representa en cuanto a este recurso tan necesario como el litio. Incluso recordemos a Elon Musk diciendo, agrandándose de alguna manera, diciendo vamos a derrocar a todos los gobiernos que tengan litio porque me sirve para mi industria. En parte en chiste, en parte un poco en serio, fueron amenazas bastante duras como para estar diciéndolas abiertamente. Y estratégicamente en el siglo XXI y con los acontecimientos actuales, cortar a Bolivia es cortar un triángulo que se fue formando de lo que se puede denominar el eje bolivariano que conecta Venezuela, Nicaragua, Bolivia en los sectores de Mm. Latinoamérica a nivel continental, como una fortaleza y como un eje importante para dar ciertos impulsos y ciertas transformaciones a nivel regional desde lo político. Entonces creo que en ese lado sería un golpe duro y más ahora cuando se hablaba de una Bolivia que se iba a integrar directamente al BRICS, una Claro. Bolivia que mantiene una economía dentro de todo estable, fuerte y que había comenzado también las negociaciones para comerciar en su propia moneda, algo que hemos estado hablando sobre el auge de las monedas nacionales en contra de la dolarización y en contra de una moneda global. En este aspecto, Bolivia había avanzado bastante a nivel regional, algo grave para algunos sectores y bueno, suelen acontecer hechos similares, pero históricamente, como bien mencionaba, si mal me equivoco, 9 golpes de Estado, 13 intentonas de golpe de Estado, bastante amplio y un historial bastante llamativo de lo que también representa un país en el antiplano y un país como conexión, si bien no tiene salida al mar, pero entre un lazo entre Chile, entre Perú, entre regiones de Brasil, limítrofe también con Paraguay, son zonas bastante interesantes para diversos negocios que se tengan en mente. Claro, una situación que, bueno, parece ser que se ha calmado, pero uno nunca sabe, ¿no? Bueno, si han habido ya más de 9 golpes y varios intentos, seguramente la situación no sé cuán calma puede llegar a quedarse hasta que próximamente puedan darse las elecciones y el rumbo político quizás cambie, ¿no? Pero es una situación un tanto compleja. Cambiando de tema también, habíamos hablado de que justamente la OEA, ¿no? Esta organización de los estados americanos, tuvo una reunión, si bien hubo un comunicado que expresó el repudio, ¿no? Ante este intento de golpe de estado, en la reunión en sí, ¿se irá a tratar este tema o simplemente van a seguir con su agenda que vienen impulsando y harán caso omiso a lo que sucedió?
Bien, Argentina no firmó cuando se hizo la declaración contra el golpe de Estado en Bolivia. Estamos hablando de una cumbre de la OEA en Paraguay, en la Ujú. cual está la canciller Diana Mondino. Pero quien tiene la delegación argentina es alguien llamada Úrsula Basset, una enviada especial de Karina Milei, una de sus manos derechas que, bueno, le gusta ir de paseos y de compras por Praga, en la ciudad vieja de Praga, un lugar muy lindo en República Checa, pero extremadamente caro. Bueno, ahí estaba comandando la delegación argentina y hubieron quejas, y esto es algo bochornoso, estimado Bruno, salió el día de ayer en diversos medios de comunicación quejas de diferentes delegaciones políticas, digo, diplomáticas de diversos países, eh, países que, vamos a decir, no son del eje socialista o comunista, sino más bien incluso se hablaba de una delegación de las mismas Estados Unidos muy enojada por la poca profesionalidad que se estaba manejando Argentina en esta cumbre, en los cuales hasta en un momento una de las delegaciones diplomáticas llegó a decir nos quieren matar de aburrimientos a todos, porque Argentina estaba discutiendo coma por coma resoluciones que ya todos los países habían puesto de acuerdo hace meses para tomar esta medida. Recordemos que en los trabajos diplomáticos se negocia durante meses y la cumbre únicamente es más bien para estamos todos de acuerdo, firmamos y la foto oficial y demás. No se dan muchas resoluciones, sino que se dan en los trabajos que se dan anteriormente. Esto incluso hasta en la legislatura de Neuquén, el labor parlamentario legislativo con llamados y esto que lo otro, todo se organiza desde antes y después la votación es únicamente levantar la mano, el trabajo se hace por afuera. Bueno, lo mismo pasa a nivel internacional y la delegación argentina todo lo que firmó con la mano lo quiso borrar con el codo. Hubieron una queja muy importante porque se sacó una resolución en contra de la trata y el tráfico de personas y la delegación argentina dice que no va a firmar algo que diga trata y tráfico de personas, sino que se diga venta de personas. Algo que va una estupidez, vamos a decirlo Sí, con... sí, sí, una Discúlpeme nimiedad, que ¿no? Dentro de la gravedad también de lo que se trata. de lo que representa ese delito a nivel Claro. continental, pero que se retire por una cuestión de una frase que ellos quieran agregar como para dejar sentada posición de Argentina en algo que ya está sentado a nivel internacional, que se dice trata y tráfico de personas, bueno, cosas que son muy puntuales que marca y que fue un gran descontento de muchas delegaciones diplomáticas, incluso se llegó a hablar de que Argentina por esta cuestión y por otras que se estaban desarrollando, podría perder el apoyo de que la resolución final de esta cumbre de la OEA incluya una resolución a favor de la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas. Ujú. Entonces, vemos que las consecuencias por la poca profesionalidad, por querer sacar pecho y querer poner un posicionamiento político interno a nivel internacional, es algo que no tiene ningún sentido. Entonces, bastante complicaciones, hubieron muchas discusiones y como estábamos diciendo esta persona, Úrsula Basset, que es una de las manos derechas de Karina Milei, fue una de las encargadas de más o menos torpedear el funcionamiento de Argentina y discusiones que generalmente se llevan en 1 o 2 horas se prolongaban mucho más porque verdaderamente Argentina va a discutir hasta la última coma de las resoluciones firmadas. Hoy hay que prestar atención, se va a estar publicando la carta final de las resoluciones y vamos a ver si incluye o no incluye un capítulo Malvinas. Yo creo que es una causa continental, por lo cual por más allá de la poca expertise del gobierno se tiene que agregar, pero hubieron unos escándalos no menores en este sentido que siempre encienden algunas alertas a nivel regional, los cuales también ya se le había criticado a la Argentina debido a ciertas posiciones políticas e internacionales que va en contra incluso de la misma OEA. Cuando hay acusación así, no es nada bastante agradable para el país que recibe estas acusaciones. Somos como los hermanos que se portan mal, viste, que los reta el más grande o papá reta. Estamos haciendo mal las cosas y nos las marcan. El tema que a veces pasa que no te la marcan, pero en este caso son marcadas, ¿no? Los errores, las incongruencias también y estas cuestiones que solapan, ¿no? La ideología por encima de cuestiones que son sumamente importantes y que
realmente van afectando esta cuestión de cómo la Argentina se va parando en el mundo y hace sumamente complejo. Tadeo, cambiando también un poco de tema para ir variando justamente toda la información que internacionalmente nos va atravesando y que, como siempre mencionamos, ¿no? Como efecto mariposa, ¿no? Un aleteo en un lugar puede afectar en otro. Ayer veía un poco, y te quito un poco del tema que lo habíamos hablado anteriormente, pero ayer veía un poco parte del debate entre Donald Trump y Joe Biden. Sorprendente lo de Joe Biden, ¿no? Es preocupante más que sorprendente, ¿no? Preocupante su estado de salud. No sé muy bien si hay algún informe que dé cuenta de su estado de salud, pero realmente es preocupante para una persona que intenta renovar su mandato, ¿no? Bueno, los que hacemos análisis internacional, ayer nos quedamos no únicamente viendo todo el debate, sino después viendo qué decían los equipos técnicos de cada uno de los candidatos y Claro. todas las conclusiones que se llevaban desde un extremo al otro. Es interesante notar algunos detalles. Primero que nada, que no es el candidato oficial. De los republicanos sí es Donald Trump, porque todos los demás ya se retiraron. De los demócratas todavía no, porque la convención demócrata se da en el mes de agosto. Jamás se dio un debate presidencial en el mes de junio, siempre son en el mes de septiembre. ¿Qué quiere decir esto? Muy probablemente la interna demócrata haya dejado a un John Biden totalmente ya Expuesto, ¿no? desgastado de Sí. salud, expuesto en este debate como para elegir otro candidato en la convención general en agosto, sabiendo que no es competitivo por el estado de salud. El estado de salud de Biden se viene arrastrando ya hace bastante tiempo, esta casi desconexión de la realidad, sus titubeos, su de repente congelarse en el público y demás es algo bastante normal que se ha venido arrastrando, que implica, bueno, la salud del presidente. Tampoco vamos a entrar en el juego clásico de los republicanos que desde la década del 80 siempre ha sido discursivamente, y esto es tal cual, querido Bruno, la crítica en la salud del candidato opositor para rebajarlo en sus puestos. Ah, Creo no es que la esta primera vez que vez lo hacen, claro. no, no, Ajá. no, para nada. Incluso hay muchos chistes de que a ver si pueden abrir una lata de pepinillos o si tendrían la capacidad de llegar a apretar el botón nuclear. Donald Trump lo dijo, ya se lo habían dicho incluso contra Hillary Clinton, si ella tenía la capacidad o la fuerza para hacer algún movimiento. Y es algo muy de los republicanos criticar ese aspecto de los demócratas, que generalmente son personas más de oficinas y no tanto, vamos a decir, con una contextura un poco física más importante, pero creo que en esta ocasión, bueno, todos lo hemos visto y los que hacemos seguimiento sabemos que no está en sus mejores momentos Biden y que esto a mí se me hace a título personal que fue una jugada de los demócratas para exponerlo y quitarlo del medio y buscar a alguien más competitivo, Claro. incluso tal vez un candidato independiente que se presenta que es Kennedy Jr., que ha logrado tener un apoyo muy por afuera de un sector importante de la población y que podría ser nominado por el Partido Demócrata sin problemas y ser mucho más competitivo incluso que Donald Trump. Pero la noche de ayer fue toda de Donald. Que eso se vio incluso en las encuestas, más del 67% de la opinión pública a favor de Donald Trump después de estas discusiones, pero tampoco digamos que hayan hablado de cosas con una gran profundidad o de los problemas internos importantes de Estados Unidos, sino que incluso me pareció un debate muy vago en contenido y en realidad sobre algunas cosas. Fue más bien Chicanero, ¿no? Sí. para desgastarse entre ellos, las peleas de gallos clásicas. Para eso creo que sirven los debates, no es tanto para postulaciones de programas políticos, creo que eso ya es cosa del pasado, sino que es algo más para la farándula y para los medios de comunicación y subir rating y lo que sea, pero bueno, así fueron, según mi opinión, un debate bastante pobre y bastante desgastado también el presidente Biden. Muy bien, bueno, ¿cuándo son las elecciones en los Estados Unidos? Es este año, ¿no?
Es este año, creo que en el mes de diciembre, si mal me equivoco, noviembre, diciembre, siempre es hacia fin de año. Y bueno, veremos los resultados. Todavía hay un largo trecho en Estados Unidos, hasta la última semana es vital en las elecciones. Hay que ver los clásicos. Bueno, siempre se acusa que en Latinoamérica hay amaños, pero en Estados Unidos también hay ciertas maneras de posicionar electoralmente a las personas y de, bueno, alguna jugadita por ahí por abajo de la mesa también siempre. Por eso es esto fue algo muy adelantado para mi gusto en Estados Unidos, incluso para la misma prensa en Estados Unidos es algo que se está adelantando mucho y que no tiene mucha conexión con la realidad de las elecciones. Claro, va a generar un desgaste hasta que lleguen realmente a las elecciones, va a ser un desgaste grande. Para poder entender, entonces, Joe Biden tiene la posibilidad de quedar afuera como candidato porque la convención es en el mes de agosto, o sea, faltan... La convención del Partido Demócrata mes de agosto, yo creo que también de subirlo al ring de manera muy rápida, sin ninguna interna a Donald Trump, también es un desgaste para el Trump. Ahí va. Y bueno, y que de un momento para el otro te cambien de candidato los demócratas sería una jugada magistral, yo creo, si quieren seguir manteniendo el poder. Pero bueno, el contexto interno en Estados Unidos, hay que ver qué se hace con las más de 18 millones de migrantes que entraron en los últimos años, si acaso no se le van a dar una ciudadanía express para que emitan el voto, que eran las grandes quejas del Partido Republicano, y bueno, hay algunas cuestiones ahí que están en pleno debate, como también la oposición en Argentina acusaba de que venían los paraguayos a votar, Sí, sí, sí. algo que no consta y que es muy imposible cruzando en un barquito de un lado al otro, pero bueno, son cuestiones que es una realidad sí en Estados Unidos. Agarrado de los pelos, ¿no? Las teorías esas que van surgiendo. Bueno, evidentemente no solamente pasa en la Argentina, este tipo de debates tampoco, ¿no? Que cuando nos dábamos cuenta de que eran debates chicaneros, evidentemente en los países más importantes también sucede igual. La política evidentemente no queda exente de este tipo de cosas y evidentemente, si bien la Argentina nosotros pensamos que somos únicos en tantas cosas, bueno, evidentemente no sucede esto en otros, o sucede esto en otros países. Tadeo, tengo por acá, nos quedan 5 minutitos antes de terminar. No sé si hay algo más que quede en el tintero de la política internacional importante que podamos resaltar en estos ya últimos minutitos que nos quedan. Un seguimiento de las elecciones presidenciales en Irán en los próximos días. Creo que se va a dar unos resultados interesantes en el reacomodo. Y algo que habíamos mencionado muy por arriba antes de organizar el programa, una acusación de Naciones Unidas contra Argentina por violaciones de los derechos humanos. Creo que no hay que ignorarlo con respecto a atentado contra la libertad de prensa, esto es por las amenazas continuas del gobierno hacia periodistas opositores o hacia periodistas que únicamente informan los hechos reales tal como son, y la baja calidad de vida que se ha venido sosteniendo en Argentina enciende alarmas a nivel internacional por cuestiones de derechos humanos básicos, educación, salud, el aumento de la pobreza a niveles estructurales es algo muy grave, entonces ya se empieza a advertir desde el nivel internacional por violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte de las autoridades argentinas. Hay que ver cómo esto avanza en Amnistía Internacional y en otros organismos dependientes de Naciones Unidas. Son acusaciones bastante graves, bastante serias, que dejan en Argentina en una lista negra junto con países que se encuentran en guerra civil o que vienen arrastrando conflictos internos durante décadas. Estamos hablando que nos pusieron al mismo nivel que países africanos, entonces creo que es llamativo y que hay que tenerlo también en consideración. ¿Esto puede llegar a tener implicancias comerciales en algo que afecte económicamente hablando, ¿no? ¿Puede llegar a afectar en algo económico o más bien son sanciones desde esta cuestión, ¿no? Que tiene que ver con derechos humanos? Hasta ahora son solo advertencias de la ONU que te encienden la alarma, ojo con esto, esto y esto. Esto pueden derivar en investigaciones internacionales si llega a escalar la situación. Por el momento no son nada más que advertencias, se encienden las alarmas internacionales en torno a Argentina y los operadores de Naciones Unidas en Argentina ya empiezan a trabajar en diferentes áreas para advertir al gobierno sobre estos problemas y también tratar de darles las herramientas para solucionarlo. El problema si esto escala, ahí es cuando se empiezan a complicar las cosas. Por el momento, comercialmente, internacionalmente, no tiene ningún efecto más que la imagen negativa hacia la Argentina.
Bueno, salimos al mundo nuevamente, ¿no? Hemos vuelto de nuevo, ¿no? No sé si de la Sí, mejor bueno, manera. en algunas listas al menos aparecemos campeones mundiales, Sí. como recibir premios internacionales de organizaciones fantasma, son cuestiones muy comunes. Muy bien, bueno, Tadeo, agradecerte como siempre cada minuto que nos regalás para poder justamente hacer este repaso por lo que va sucediendo en el mundo. Que tengas un excelente fin de semana, abrigarse, que parece ser que vamos a tener un fin de semana bastante fresquito, pero de todos modos lo vamos a disfrutar. Yo sé que vos estás preparado para disfrutarlo al frío, así que a disfrutar el fin de semana. Muchísimas gracias, Bruno. Un saludo también para ti. Bueno, continuaremos al tanto de todas las novedades. Un fuerte abrazo y excelente fin de. Muchas gracias. Así pasaba Tadeo Castiglione con la columna de Visión Mundial en este repaso por lo que va aconteciendo en el mundo y sus implicancias y cómo esto va afectando a nuestra República Argentina en esto que, bueno, damos justamente en llamar Visión Mundial con, bueno, estas miradas, ¿no? De lo que va sucediendo, cómo la Argentina se va parando en el mundo, cuestiones que vamos descubriendo también, ¿no? Estas sanciones que, bueno, la verdad que dejan mucho que desear para una República Argentina que intenta pararse de otra manera en el mundo, pero evidentemente no lo está haciendo de la mejor manera. 5 minutos van restando para llegar a las 11 de la